y cantaré por si me escuchas. Que sepas que mientras me escuchas te escucho y que nuestras soledades pasajeras en algún punto nuestras ideas y nuestras voces se juntan. Familia bonita, yo soy Charlene Arián y estoy feliz de que nos vamos a ver este próximo 20 de noviembre en la ciudad de Querétaro en el Festival Trova Abierta. Conexión, empatía, por ahí nos vemos. Amigas y amigos de Cancionistas, bienvenidos a esta última entrevista con una de nuestras grandes cantautoras, queridas por nosotros aquí en México. Prácticamente ya es mexicana, más mexicana que el Chile, caray. Hace casi 15 años más o menos. Y es un gusto que esté aquí en Cancionistas con nosotros y sobre todo que va a formar parte de este festival Trova Abierta que se va a llevar a cabo los días 18, 19 y 20 de noviembre en la Plaza Fundadores, una plaza que ustedes ya la conocen perfectamente en el centro de Querétaro. Muchos de ustedes sé que han estado ahí y démosle la bienvenida a Charlene Arián. ¿Cómo está, Charlene? Qué gusto que estés con Cancionistas con nosotros. ¡Qué felicidad después de tanto tiempo! Feliz de estar acá contigo, Rodrigo, y con toda la familia. Un gusto, mi querida Charlene, que estés con nosotros y sobre todo que contigo estamos cerrando esta cobertura de entrevistas. No sabía. Es un gran cierre. No sabía que es el cierre, pero qué honor, qué gusto. Mi querida Charlene, a ver, hay tantas cosas de hablar, de qué hablar contigo después de muchos años que no lo hacemos. Has tenido innumerables proyectos, eres una artista multidisciplinaria. Soy una intensa profesional. Siempre el baile, la canción ha estado de tu lado. Cuéntanos actualmente en qué proyecto estás. En lo personal estoy aterrizando todo lo que salió de la pandemia. Creo que nos agarró a todos de una forma, difícil de describir, pero a la misma vez yo ya había pasado por una montaña rusa de emociones muy intensas en la vida y la pandemia llegó cuando ya tenía ciertas herramientas emocionales para poder navegarla, y más bien lo que hice fue tomar una distancia, como observar la historia pasando en tiempo real, entender muchas cosas del mundo o entender que entendía algunas cosas del mundo y canalizar a través de todas estas intensidades pensamientos. Aprendí a tocar el teclado, improvisé, salieron 300 páginas escritas, salieron 170 canciones, como 150 improvs, nada más por necesidad, improvs de movimiento, nada más por necesidad de catarsis. Y ahora me he dedicado, llevo un año tratando de aterrizar todo esto en el siguiente proyecto. Entonces, ahora que me llega la invitación de Trova Abierta, que es un poco rescatar lo de mis últimos 3 discos, fui muy feliz de saber que tenían todavía ganas de escuchar también todo lo que traía. Ha sido muy, muy interesante revivir las canciones anteriores porque siguen siendo muy el cordón umbilical de mi discurso. Entonces voy a ser feliz de volver a tocar en vivo lo mío. Es lo que justamente iba a hablar contigo acerca de esa carrera como compositora, como cantautora, que ha sido de alguna manera un poco intermitente debido a tus otros proyectos y debido evidentemente a la pandemia. Pero es importante decirle a la gente que tú tienes unos discos muy bien producidos, con canciones emocionalmente que nos llegan al corazón, que no solamente nos habla de amor y desamor. Platícanos de esa canción que ha servido como terapia para ti y de alguna manera también para la gente que te escucha. Primeramente para mí, creo que cada vez intento ser más honesta y más propositiva con lo que hago y comparto, justamente porque nos estamos acompañando en el camino, ¿no? Según la obra que vamos generando como artista, esta cosmogonía que vamos alimentando. Tuve la fortuna de que también la última gira que estoy trabajando con Carlos Rivera, que estoy de capitana de baile, eventualmente he sido la coreógrafa, corista, también la abría como cantautora con mi proyecto. Entonces tuve oportunidad sí había hecho ya conciertos en varios países, pero con este opening act llegué a muchos lugares. Llegué a Chile y cantaban mis canciones y yo nunca había tocado allí lo mío. Pasaron ciertas experiencias como muy, muy importantes donde una cosa no estaba peleada con la otra.
Entonces sí ha habido una pequeña intermitencia, a lo mejor de ser solamente cierto proyecto, porque también las circunstancias, no hablo desde un victimismo, estoy hablando de las circunstancias reales de los años que me conoces, que me fui con mi guitarra al hombro a defender mi proyecto, también como mujer, hay ciertas extranjera también, o sea, yo ya soy chilanga boricua, digo, pero hay ciertas cosas que me generan cierta vulnerabilidad, para ir solamente a defender mis canciones en cierto sistema independiente, y el tener un trabajo que también me funciona como escuela a lo que yo quiero ir desarrollando, me provee una estabilidad existencial, donde también tengo esta libertad de seguir invirtiendo a mis proyectos, hacer estos discos, y compartir estas canciones. Entonces sí ha sido un poco intermitente, pero aunque lo quisiera dejar, no me deja a mí. Igual que he querido en varias ocasiones de mi vida dejar de bailar y tampoco me suelta. Entonces, mi norte va a ser siempre tratar de hacer un proyecto con todas estas cosas también y llevarlas al en vivo, pero mientras tanto soy parte de otros grandes proyectos que me han permitido experiencias inolvidables, de lo que soy muy agradecida, y ahora que regreso también a rescatar mucho del proyecto básico de cantautora. Y en todos estos años, sí, hay una intermitencia, pero creo que cuando ha habido un disco nuevo de Charlene, creo que muchos nos hemos llevado gratas sorpresas. ¿Cómo ha ido cambiando desde que llegaste a México hace casi que 15 años, 16 años? 15 años. 15 años, ¿verdad? ¿Qué tanto se ha acercado esa ruta, ese camino? Porque antes me acuerdo que estaba a años luz que un artista independiente no pudiera estar cerca de esa industria. Ahora creo que las barreras se han delimitado y están tan cerca una a la otra. Cuéntanos de eso. Sí. Honestamente, yo he tenido la fortuna de trabajar con grandes proyectos desde Puerto Rico. O sea, toda mi vida he estado en compañías de clásico, contemporáneo, con artistas desde muy joven. Y mi vida entera, por suerte, he sido una observadora cercana de diferentes medios, tanto de el mainstream o la industria de artistas muy grandes, desde la independencia, también todo lo que he desarrollado con mi proyecto, y grandes exponentes dentro de la independencia que no tienen nada que envidiarle al mainstream, del teatro musical, de haber sido parte de muchos programas de televisión, o sea, he tenido fortuna de observar desde adentro personajes, comportamientos sociales, de todo. Y siento que es lo que voy tratando de aterrizar cada vez en mis propuestas musicales, en mi trabajo, así sea el proyecto Selfie, que terminó siendo un manifiesto reflexivo, y fue lo que le dio la base al tercer disco. O sea, trato de todo lo que voy aprendiendo, tanto desde la herramienta hasta lo existencial, lo trato de traducir a mi trabajo. Entonces, quiero pensar que en estos 15 años he ido madurando como persona y por tanto como artista. Hace unos momentos comentabas que evidentemente siendo extranjera, siendo mujer, el camino puede ser más empedrado si defiendes tu proyecto personal, pero quizás el panorama de 15 años para acá ha cambiado para las mujeres, ¿no? Total. ¿Cómo ha sido el que Charlene se ha encontrado con muchas colegas y se siente más Sí. acompañada? ¿Cómo ha sido ese cambio de alguna manera sentirse un poco solitaria en este México gigante, y ya en años recientes, en este pasado reciente, sentirse ya más acompañada por mujeres cantautoras? Totalmente. De hecho, no me gusta ponerlo en comparación necesariamente de siendo mujer, porque creo que todo el mundo tiene sus retos, hombre, mujer, inclinación, lo que sea, todos tenemos un reto diferente, la vida al final es eso. Socialmente sí hay ciertas cosas que han sido desfavorables, a lo mejor para que cuando yo empecé, hubiera más mujeres. Claro. me tocó ser la única en muchos ambientes, y por lo mismo me tocó también
ser muy agradecida de muchos colegas y muchos padrinos a raíz del camino que sí valoraban el nivel de trabajo y de esfuerzo que yo también llevaba desde mi propia trinchera para ponerme a la par del trabajo que hacían. Me tocó también muchas colegas que fueron perdiendo la fe o que se fueron casando y no encontraron una vertiente para seguir haciendo obra a la misma vez de una carrera o un desarrollo familiar. Me tocó que no teníamos tantos ejemplos de compositoras, teníamos muchos ejemplos de intérpretes, pero no eran tantos de mujeres compositoras o cantautoras, que es escribir y también ser intérprete de tu proyecto. Y lo comentaba hace poco, el camino no era fácil, tampoco siendo únicas. Entre nosotras muchas veces había más rivalidad que humanidad, y a lo largo de estos años se ha ido fomentando la comunicación, se ha ido fomentando la hermandad, que es algo que yo creo que los hombres ahora podrían aprender de ese empoderamiento de nosotras, de que sean esos círculos de mujeres nos empoderan de cierta forma porque contribuyen a la comunicación desde la comunidad, desde nuestra trinchera, y es algo que la apertura emocional y existencial de los mismos retos de los hombres, que lo puedan platicar entre ellos para afrontarlos y sacar lo mejor de ellos para contribuir a la conversación y a la comunidad, puede ser algo muy bonito. Entonces yo creo que cada cual desde lo que vamos viviendo somos un filtro necesario. Entonces agradezco la vida que cada vez hay más mujeres, que somos, o sea que justamente el repertorio de este Festival de Trova Abierta cada vez es mucho más equitativo, y lo decía también, nos permite dar otro punto de vista, nos permite añadir a esta conversación de nuestra experiencia comunitaria, humana, nos favorece para que haya más taller, para que independientemente de género o justo motivación, inclinación, también sepamos cómo ir madurando la pluma. Entonces, o sea, siento que es muy favorable y a mí sí me ha hecho muy feliz. ¿Cómo ha ido cambiando tu concepto de amor y desamor a través de las canciones, Charly? Pues a través de la vida y por ende en las canciones. Creo que vivimos en una época del duelo de la idea. Y me refiero, es un poco lo que estoy trabajando y desarrollando en el siguiente material, porque creo que heredamos también ciertos conceptos que son nuestra base humana, pero un extremo del romanticismo que también nos hizo soñar en vano con ciertas expectativas. Entonces, a través de las canciones, creo que yo también he ido jugando un poco más con la experiencia humana, también el tiempo que me ha tocado ver con distancia a la Charlene del pasado y entender ciertas responsabilidades que uno tiene dentro de las relaciones también, el camino propio, el saber que la soledad tiene un montón de magnitudes más allá que el prejuicio social de si eres exitoso o no, por tener o no tener una relación amorosa, qué tipo de relación, dónde coinciden, la experiencia humana, dónde es necesario separar la diferencia de lo que cada cual entre su energía masculina, femenina, como sea, entra a la balanza. Entonces ha sido bien interesante la vida que nos ha tocado nuestra generación, por definición. Pero sigue siendo ese nuestro cordón umbilical, ¿no? El quererse ilusionar, el enamorarse, el aprovechar esta energía. Eres una artista migrante. En esos momentos de soledad y has ido a gira a muchos países, afortunadamente por estar al lado de Carlos Rivera y formar parte de su proyecto en los escenarios. ¿Cuál es tu fortaleza en el momento de que te encuentras sola y eres un artista migrante y que tienes a tu familia lejos? O sea, ¿de dónde te agarras? Sí, yo he sido muy afortunada de estar con Carlos estos últimos 6 años, pero mi vida entera he estado con grandes artistas que también junto a él han sido esta fortaleza de pertenecer a otros proyectos que me han permitido observar el mundo en general.
y ya había ido con mi trabajo a varios lugares, solamente se ha ido exponenciando y he ido creciendo mucho en diferentes facetas en esa gira en particular los últimos años. Cada vez siento que, por ejemplo, mi casa ya es México y Puerto Rico y es un poco realmente yo, donde esté yo. Cada vez busco menos que me entiendan, sino busco yo entender. Esa es una filosofía que viene hasta desde la educación religiosa, que he ido soltando la religión, pero sigo siendo muy espiritual. San Francisco de Asís hablaba mucho de buscar perdonar más que te perdonen o entender más que te entiendan, porque ya me doy cuenta que soy algo muy raro. He vivido tantas cosas tan extrañas en todos los lugares donde me paro, soy un ente muy, muy raro y creo que todos tenemos ese nivel de extrañeza y también es lo que fortalece lo que tenemos para aportar a la mesa. Que cada cual es un filtro diferente y la perspectiva es diferente y todo eso aporta a nuestro paso humano. Entonces, sí soy migrante, pero a la misma vez en el aceptar esa diferencia, justo me conduzco muy con pues conexión y empatía. Y creo que he aprendido a adaptarme o a surfear esa soledad que antes sentía como nadie me entiende y ahora es como de claro, no puedo pretender que nadie nos entienda, ni a mí ni a nadie, pero como se me hace tan evidente cada vez, entonces he ido soltando esta cuestión de estar lejos, aunque nunca deja de doler de alguna forma el perder ciertas cosas importantes de tu tierra, de tu familia, de estar lejos. Pero lo veo con mismos colegas que viven en su propio país y pues vivimos dando la vuelta, ¿no? Entonces, los pros y los contras de cualquier trabajo. Pues Charlene, muchísimas gracias por estos minutos con Cancionistas. Invita a las amigas, a los amigos de Cancionistas, a toda la gente que te está viendo, a que te vaya a ver a la Plaza Fundadores en Querétaro. Sí, pues yo soy Charlene Arián y a toda la familia de Cancionistas. Los invito, este próximo 20 de noviembre voy a estar, creo que a las 6:50 en la Plaza Fundadores, en la increíble ciudad de Querétaro, y voy a ser feliz de compartirles la conexión, la empatía, emociones y mis canciones. Y te toca el día del cierre y sí. Un día donde va a estar Mexicanto, donde va a estar Víctor Manuel. ¿Qué más quieres, mujer? Estoy feliz, o sea, de la oportunidad de que me hayan puesto, como decía claro. Sergio Félix, que salía a la mesa ahí varias veces, como propuesta, y pues estar entre colegas y maestros. Te agradezco mucho estos minutos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por estar pendientes y por ayudarnos a documentar y justamente entablar con la gente, porque pues de nada sirve hacer canciones si no hay quien las escuche o las sienta o nos obligue a seguir trabajando. Pues muchísimas gracias, Charlene, y quiero agradecer a Rafael Lara de Cuando Cuentas Cantas, que es el productor de este espacio, y un agradecimiento. Saludos a Rafael. Saludos a Rafa, y un agradecimiento especial al Hotel Mirage que gracias al patrocinio es que podemos hacer esta cobertura. Hasta pronto y nos vemos en Querétaro. Bye. Así es. Chao. Chao.